Hola mis amigos, tengan un muy cordial saludo. En este vídeo vamos a realizar un procedimiento que no es muy común que se vea en el internet. Vamos a trasladar la orquídea que estamos viendo en las imágenes, que está cultivada en un tronco, como bien lo pueden ver, a una maceta. He tomado esta decisión a raíz de que la planta ya lleva unos años en ese tronco y no le veo mayor progreso. Es una planta que está perfectamente establecida en la tabla donde está adherida, tiene sus raíces muy saludables, incluso estas han traspasado al otro lado de la tabla donde previamente se le han practicado perforaciones para que hagan esto. Acá pueden ver cómo va a quedar finalmente nuestro trabajo. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra planta con tronco y todo y la vamos a sumergir en un depósito de agua grande donde la planta quede cómoda, quede libre para poder estarla revisando. La idea al sumergirla allí es que las raíces se hidraten y se vuelvan más sedosas, más manejables, mucho más suaves. Eso lo sabemos a medida que van pasando los minutos y vemos que las raíces cambian de tonalidad, de un color generalmente como el que pueden ver ahí en esa raíz, que se alcanza a apreciar, a un verde mucho más oscuro, como estoy mostrándoles aquí en detalle en esta parte. Y ahí ya sabemos que las raíces están totalmente hidratadas. La idea general es que esta planta ya ha costado un tiempo de cuidado y no quiero dañar sus raíces al colocarla en una maceta o canasta, que es lo que voy a hacer. Quiero que la planta continúe lo menos estresada posible, es decir, que sienta ese cambio que se va a realizar lo menos posible. Entonces, ¿cómo lo logro? Preservando la mayor cantidad de raíces posible. Si yo hago este procedimiento en seco, lo más probable es que apenas si logre salvar por ahí un 10% de sus raíces. Mientras que con este procedimiento, que es uno de los métodos, porque existe otro que también he empleado y que más adelante les enseñaré, estoy salvando aproximadamente entre un 70 y un 80% de las raíces. Y la planta va a seguir en su nuevo sitio de cultivo como si nada hubiese sucedido, porque solamente ha perdido o se le han dañado un 20% de las raíces, pero eso se logra hidratándola tal como hemos visto. Acá pueden ver ya con qué facilidad las raíces se despegaron del tronco al estar totalmente hidratadas. Ahora, esto es válido para la mayoría de las especies. Lo importante es dejar el suficiente tiempo el tronco sumergido en el agua para que la planta se hidrate y se vuelva mucho más blanda las raíces y maleables. Obviamente ellas están hidratadas y aún siguen adheridas al tronco, pero ya de una forma mucho más suave. Depende del cuidado de cada quien para el procedimiento de despegarlas del tronco o de la madera donde estén adheridas, pero les garantizo que es mucho más fácil hacer ese procedimiento cuando están hidratadas. Cuando la planta está seca y el tronco, sus raíces son, como nos llamamos popularmente, muy quebradizas, muy como un cristal, como un vidrio, no se doblan sino que se quiebran, y eso conlleva a que prácticamente la planta tenga que reiniciar la radiculación y por consiguiente se va a perder un valioso tiempo hasta volver a verla florecida, mientras que con este procedimiento el tiempo
que hemos tenido con la planta prácticamente no se ha perdido. Acá vemos cómo quedó la tabla, quedó prácticamente limpia, unas 2 o 3 raíces que se dañaron y quedaron ahí, pero en sí el despegue de la orquídea fue todo un éxito. Para este procedimiento es válido para varias especies como las catleyas, generalmente que tienen raíces grandes, en este caso esta es una brazabola, y así sucesivamente, es válido para varias especies. Como este es un género 100% epífito y le gusta tener sus raíces muy ventiladas, vamos a utilizar una canasta, como pueden ver, y un sustrato extremadamente grueso, prácticamente imitando la parte externa de un árbol, para que estas raíces tengan toda la facilidad y la ventilación del mundo. Esa es la idea, eso es algo en lo que debemos fijarnos en cada especie cuando la repoteamos, cuando la cultivamos, cómo vive ella en la naturaleza. Esta es una planta la cual espero ver notables cambios en más o menos unos 2 a 3 meses. Yo sé que es todo un éxito, ya lo he realizado en otras ocasiones. Como les digo, este es uno de los métodos porque existe otro para replantar plantas cultivadas de un tronco a una maceta, pero eso ya es tema para otro video. Bueno, mis amigos, acá pueden ver finalmente cómo está o cómo quedó la planta ya reubicada. Y deseo que este video sea de alguna ayuda para ustedes. Seguiré con mucho gusto compartiendo mis conocimientos y experiencias en este maravilloso mundo de las orquídeas. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Thank you very much. Obrigado. Spasibo. Muchos éxitos en sus vidas y un fuerte abrazo para todos y cada uno.